Como está de moda la inteligencia artificial, le pregunté al ChatGPT por qué era famoso el estado protagonista de este episodio. Y lo primero que me dijo fue: Zacatecas es conocido por sus leyendas y relatos de fenómenos paranormales, debido a su rica historia y a su arquitectura colonial bien conservada. Hola, soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos conoceremos el Mesón de Jovito y otras leyendas más que son muy famosas en Zacatecas. Zacatecas es el protagonista de este episodio y para eso debemos conocer un poco más de este estado de México. Su capital es la ciudad que lleva el mismo nombre y está ubicado en la región centro-norte del país norteamericano. Es el octavo estado más extenso, el sexto menos densamente poblado y uno que cuenta muchas leyendas. Su nombre oficial es el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y ostenta títulos como la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de las Zacatecas, que fue otorgado por el rey Felipe II de España el 20 de junio de 1588. Sin embargo, muchos años antes de que México fuera invadido y conquistado por los españoles, Zacatecas fue parte de la Gran Chichimeca, un territorio que jamás fue conquistado por los mexicas. En un principio, sus pobladores eran nómadas cazadores que no tenían muchos asentamientos, aunque en la actualidad se pueden encontrar restos arqueológicos como La Quemada y Altavista, en donde se erigieron pirámides con rasgos arquitectónicos de las culturas mesoamericanas. Tal como mencioné al inicio del episodio, en Zacatecas se encuentra una gran cantidad de monumentos, en su mayoría de estilos barroco, gótico, churrigueresco y colonial. Cuenta con una gran cantidad de edificios religiosos, como el Templo de la Virgen de la Soledad, el Santuario de Plateros, el Templo de Santo Domingo y más, así como museos, casas antiguas y otros que cuentan una magnífica y en algunos casos espeluznante historia. Comenzamos entonces con el Mesón de Jovito, un lugar muy famoso en Zacatecas, ya que se dice que este es uno de sus hoteles más embrujados, ya que los expertos, trabajadores y huéspedes siempre se refieren a la habitación 107 como un hot spot, pero ya llegaremos a eso en un instante. Está ubicado al costado del Jardín de la Madre en el centro histórico de la ciudad, y de acuerdo con publicaciones de turismo en internet, este lugar se construyó en el año 1700 con la intención de que fuera una casa particular, pero finalmente se convirtió en un mesón en el que los comerciantes pagaban algunas monedas para poder pasar ahí la noche y tener un lugar donde resguardar sus caballos. Para poder visualizar mejor el Mesón de Jovito, debo contarles que es una construcción bastante grande que no es un edificio como lo conocemos, sino que llama mucho la atención el espacio libre que tiene y que es rodeado por las habitaciones en 2 pisos, algo así como una vecindad o quinta como también se le conoce. Este espacio abierto, que actualmente es el patio, era donde por aquel entonces se colocaba una feria o mercado donde los comerciantes que llegaban al mesón podían vender sus productos. Luego, con el paso de los años, ya para 1940, el mesón se convirtió en una vecindad para personas que no podían pagar un alquiler o renta regular, y eso les dio vivienda a personas de bajos recursos. Ya que es un edificio por demás antiguo, ha servido de muchas maneras a sus habitantes, y es por eso que se cuentan algunas leyendas del lugar, siendo la más conocida la de la habitación 107. Según la revista debate.com.mx, la leyenda cuenta que Jovito fue un bebé huérfano que se crió con unos frailes que lo llamaron como el personaje bíblico. Una vez que creció, debió buscar trabajo y ya que Zacatecas es una zona minera, pues se dedicó a este oficio, pero no lograba salir de la pobreza. Con los años, Job conoció y se enamoró de una joven de una clase social distinta, y decidieron casarse, además que tuvieron 2 hijos, pero la suerte no estaba con este hombre. Su esposa murió, y los suegros decidieron quitarle a los hijos con la promesa de que se los entregarían cuando éste se hiciera rico. Esto llevó a Job a trabajar en todo lo que pudiera y así consiguió mucho dinero, todo con el propósito de volver a ver a sus hijos, pero cuando llegó a buscarlos, se dio con la terrible sorpresa de que sus suegros ya los habían sacado del país,
y no le dijeron dónde estaban. Job entonces decidió recorrer el mundo buscándolos, algo que le tomó casi todos los años de su vida, y lo peor, nunca los encontró. Es aquí donde la historia tiene diferentes versiones. Una dice que cuando el hombre regresó a Zacatecas, vivió en el mesón y les daba hospedaje a sus amigos por algunas monedas. Otra versión cuenta que era un hombre solitario y con gusto por el alcohol, y que para que no lo descubrieran, solía regresar de los bares vestido de mujer, por lo cual fue castigado. Una versión más cuenta que simplemente Jobito nunca quiso irse del mesón y es por eso que sigue ahí, haciendo de las suyas en la habitación 107. Según otro artículo publicado en el Universal MX, los huéspedes que han pasado la noche en esa habitación han sufrido las bromas de Jobito, quien les prende el televisor, les mueve las lámparas, azota las ventanas y hasta les jala las sábanas. Pero tal vez lo peor sea que cuando uno se está mirando al espejo, el fantasma de este hombre podría aparecer detrás de uno. De acuerdo con algunos trabajadores, la presencia de Jobito no solo se percibe dentro de la habitación, sino también fuera, ya que estos sienten una presencia invisible muy fuerte y la sensación de estar siendo vigilados cuando no hay nadie más con ellos. Si en algún momento hemos comentado y escuchado que la hora del diablo es las 3 de la mañana, pues la hora de Jobito es una hora más tarde, que es cuando se ha sentido su presencia y cuando éste estaría tratando de espantar a los visitantes de la zona y a los extranjeros. Para controlar un poco el ímpetu de Jobito, los dueños actuales del hotel decidieron hacerle una escultura en piedra de cantera rosa, para que sepa que es querido y que no debe asustar a los huéspedes y menos a los trabajadores. Sin embargo, Jobito mantiene el mismo ritmo e inclusive hay quienes lo han visto entrar y salir de la habitación 107, lo cual la ha convertido en todo un reto para ser tomada, ya que solo los más intrépidos y valientes se atreven a pasar la noche ahí. Una segunda leyenda de Zacatecas es la conocida como la calle de las Tres Cruces. Esta cuenta que en 1763, don Diego de Gallinar, un hombre muy tradicional, vivía con su sobrina que se llamaba Beatriz Moncada, que según la leyenda era bastante hermosa y llegó a vivir con su tío después de la muerte de sus padres. Esta belleza hacía que muchos jóvenes la admiraran y la pretendieran, pero ninguno fue capaz de conquistarla o enamorarla, hasta que llegó Gabriel, un joven indígena a quien conoció en una fiesta de la zona, y fue con él que el amor nació. Él le llevaba una serenata cada noche y ella lo esperaba en su balcón. Obviamente su tío no sabía nada de esto, ya que él quería casar a la sobrina con su propio hijo, para que pudiera obtener así la herencia que la chica había recibido de sus padres. Lamentablemente las serenatas no pudieron mantenerse en secreto y una noche, Diego, el tío, los descubrió y le ordenó al joven que se marchara, a lo cual Gabriel contestó que se iba por respeto, pero no porque le tuviera miedo. Esto enfureció al hombre, quien sacó su espada y atacó a Gabriel, pero en el forcejeo y la pelea, fue el tío Diego quien resultó con heridas mortales. Inmediatamente, Gabriel sintió un dolor profundo en la espalda, y es que un sirviente de don Diego lo apuñaló en venganza por la muerte de su jefe. Beatriz no pudo soportar lo que acababa de ver, y al desmayarse, cayó del balcón, justo sobre los otros dos cuerpos, falleciendo al instante. La muerte tan dolorosa de estos tres personajes hizo que la calle se llamara Tres Cruces. Continuamos con este recorrido misterioso del estado de Zacatecas y llegamos al Cerro de la Bufa. Sobre este se cuenta una leyenda originada en la época colonial en la que se menciona que este cerro guarda entre sus entrañas un tesoro sin igual, paredes de oro, pisos de plata y todo está iluminado por la luz del sol, lo cual hace que todo resplandezca con mucha fuerza.
Parte de la leyenda es que durante las festividades del pueblo se cuenta que una mujer muy hermosa y despampanante se posa en lo más alto del Cerro de la Bufa y espera a que un distraído sujeto pase cerca a ella y le pide que la lleve en brazos hasta el altar mayor de la Basílica de Zacatecas, con la recompensa de que luego podrá llevarse las riquezas del cerro. Pero hay una condición: pase lo que pase, el hombre no puede mirar atrás una vez que la tiene en sus brazos. Podríamos pensar que es algo fácil de hacer, pero la cantidad de ruidos de ultratumba, gritos de almas en pena y más hacen sudar de miedo a cualquiera, que por la curiosidad voltea, y es ahí cuando la majestuosa mujer se convierte en una serpiente y mata al hombre. Han pasado muchos años y la leyenda se ha contado millones de veces, pero hasta ahora el tesoro no ha podido ser encontrado. Hace unos días, cuando estaba haciendo la investigación para este episodio, encontré el podcast 3AM Podcast de Daniel Valladares, que en su primer episodio contaba una historia que le sucedió a la hermana de su invitada. La historia comienza con una joven que quería estudiar en Zacatecas y mientras se acomodaba y encontraba un lugar para vivir, llegó a la casa de una tía en la que vivía con ella y varias primas. Una de estas le dijo a la joven que había encontrado la casa ideal y que debían ir a verla inmediatamente. Lo que no le dijo es que esta casa era muy antigua y bastante grande, inclusive excesiva para una sola persona. Ni bien llegaron a la propiedad, la prima no quiso acompañar a la joven con la excusa de que ella debía negociar sola los términos de su alquiler. Una vez que tocó la puerta, apareció un hombre joven bastante apuesto que la atendió y la llevó por toda la casa, que inclusive tenía los muebles que parecían de la época colonial. Era un poco raro que ella quisiera alquilar una casa tan grande, pero el precio era tan mínimo y hasta ridículo que no pudo evitar preguntarle al hombre por qué le estaba rentando a ese precio, a lo cual él le contestó que la casa era de su familia y que la renta no le importaba tanto como que alguien viviera ahí y se la cuidara. La joven quedó satisfecha con la explicación y decidió alquilar la casona, pero en ese momento no llevaba el dinero consigo, por lo cual le dijo que regresaría después para cerrar el trato. Ni bien llegaron a la casa, la tía de la joven se enteró que la habían llevado a aquella casona antigua y que su sobrina inclusive había entrado. Esto alteró mucho a la mujer, al punto que no dejaba de llamar la atención a su hija a voz en cuello, y cuando la joven se comenzó a asustar, pues la tía no tuvo más remedio que contarle lo que ahí había pasado, y que además le prohibía volver a poner siquiera un pie en la puerta de aquella casa maldita. Pues resulta que en aquella casa vive una familia cuya esposa comenzó a soñar con un niño que le pedía ayuda de manera constante, pero no era sin una recompensa. El niño le dijo a la mujer en sueños que lo habían asesinado y que estaba enterrado en la cocina, pero que si lo sacaba y lo enterraba en un camposanto, él le pagaría con las monedas de oro y plata con las que lo habían sepultado. La mujer decide hacer caso a sus sueños y comienza a cavar en la cocina, en parte para ayudar al niño, pero más por el dinero. Esto afectó también al esposo de la mujer, quien comenzó a soñar con el mismo niño, pero este no era la criatura tan angelical que veía su esposa, sino que el hombre veía cómo los ojos del niño cambiaban de color y la dentadura prominente que crecía cada vez más. Además, dijo que junto a su cadáver encontrarían el cuerpo de quien lo asesinó, pero que él también rogaba que lo saquen y lo entierren en un camposanto ya que estaba arrepentido. El esposo se despertó asustado e hizo que dejaran de cavar en la cocina, ya que eran unos vampiros los que estaban ahí enterrados. La fuerza del mal que habían desenterrado era la de unos seres que comenzaron a hacer estragos en la casa, como romper ventanas y mover los muebles. El hombre salió corriendo a buscar al cura del pueblo, quien los regañó por haber hecho eso, y les dijo que habían cavado tanto que ya era imposible contener el mal en la cocina, que lo que intentaría hacer era atraparlos dentro de la casa para que esos vampiros no pudieran hacer daño a nadie. Es ahí cuando la tía le cuenta a su sobrina el final de la historia. El hombre apuesto que la atendió era un vampiro que estaba buscando la manera de salir
y eso solo pasará cuando alguien le rente la casa y logre desenterrarlo por completo. Una leyenda más es la que cuenta que Martín Esqueda, sacerdote del pueblo y párroco del templo de Santo Domingo, solía recibir a sus fieles a cualquier hora del día y la noche, ya que era su labor atender la confesión de alguna persona que ya estuviera cerca a la muerte. Hasta ahí todo estaría normal, ya que esa es una de las tantas funciones que tienen los sacerdotes. Pero en 1850 todo cambió, ya que durante la noche una anciana llegó a buscarlo para que le diera los santos óleos a un familiar suyo que probablemente no llegaría al siguiente día. El padre Martín alistó los instrumentos religiosos, entre los que se encontraban una Biblia, un rosario y su estola. Caminó junto a la anciana hasta llegar a la Plaza de los Toros, donde se encontraba una línea de casas bastante antiguas y deterioradas por el paso de los años. Ingresó a la pequeña casita, donde encontró un hombre muy enfermo, y fue en ese momento que la mujer se fue sin decir palabra. Sin dudar, el padre practicó el ritual religioso regular y se retiró a su casa, pero al día siguiente se dio cuenta de que había dejado su estola en la habitación del hombre enfermo, por lo que envió a 2 monaguillos de su iglesia a recogerla, pero estos volvieron con las manos vacías, ya que nadie les abrió la puerta. Ya que no podía dejar que su estola se perdiera, el padre decidió regresar a la casa a buscarla él mismo, y tocó insistentemente la puerta, pero nadie lo atendía, y fue ahí que uno de los vecinos se le acercó y le dijo que esa casa había estado abandonada por años, por lo que el sacerdote decidió entrar de todas maneras. Lo que encontró era muy diferente a lo que había visto la noche anterior. Todo estaba cubierto de polvo, telarañas y escombros, pero lo que sí, su estola estaba colgada en la estaca de madera donde el padre la había puesto. Este hallazgo asustó tanto al padre Martín que, según la leyenda, enfermó casi inmediatamente y poco tiempo después murió. Otra leyenda que se cuenta en Zacatecas y que está vinculada a la minería es aquella que se conoce como la Piedra Negra. En esta, Misael y Gerardo eran 2 mineros bastante jóvenes que llegaron a Beta Grande, la cuna de la minería del estado de Zacatecas, a comienzos del siglo XIX. Ellos trabajaron tal como lo hacían los demás, hasta que encontraron una cueva secreta en la que había en su interior una roca inmensa y brillante que resplandecía como una piedra preciosa. Creyeron que estaba bañada en oro y, sin pensarlo mucho, llegaron a un acuerdo. Vigilarían la piedra durante toda la noche, pero a la mañana siguiente se la llevarían juntos. Sin embargo, la noche no pasaba tan rápido como en otras ocasiones, y ambos jóvenes no dejaban de mirarse fijamente, mientras la avaricia y la codicia iba envenenándoles el cuerpo. Ninguno de los dos quería compartir la riqueza, a pesar de que lo habían prometido, y como tal vez lo imaginen, Misael y Gerardo amanecieron muertos, junto a una roca que comenzó a ponerse negra con el paso del tiempo. Para algunos, esta roca poseía a quien la veía y hacía que sus almas se volvieran codiciosas y malignas. Ni bien la noticia llegó al pueblo y el obispo de Zacatecas se enteró de la piedra, que inclusive había tomado más vidas, decidió llevársela para que no hubiera más muertes. Esta piedra está debajo del campanario de la catedral, en la parte trasera del templo, donde se oscureció cada vez más, hasta que quedó totalmente negra. Y para terminar con este episodio, quiero contarles la leyenda del callejón del Mono Prieto. Y esta se debe a la fama de una mujer de nombre Marciana Castillo, de quien se decía que era bruja debido al estilo de vida que llevaba. La casa que habitaba se encontraba un tanto aislada en lo que era la antigua calle de la Merced, hoy de la ciudad, y que además tenía un torreón con mirillas angostas y era defendido por pedazos de vidrio. Según los rumores, por la noche el torreón se iluminaba y un humo espeso y de olor nauseabundo salía de éste, y por ello la gente decía que la mujer era una hechicera. Además, la compañía que tenía esa mujer era un mono que solía asustar a los niños del barrio
y a quien solían comparar con el mismo diablo. También se solía decir que doña Marciana era una mujer que tenía mucho dinero, ya que hacía negocios con combustibles, el que cambiaba por monedas de oro. Se vestía con ropa de seda y siempre llevaba consigo joyas y corales, pero esto no quitaba la imagen que asustaba a quien la veía, ya que tenía cicatrices en la cara, ojos muy rojos y el cuerpo un tanto deformado. En el pueblo la conocían por su carácter arisco e introvertido, pero al parecer esto no lo sabría una mujer, que un día llegó a su puerta con un niño en brazos, pidiéndole ayuda, ya que su esposo la había golpeado. La mujer solo quería un poco de pan y que le permitiera pasar la noche en su casa, ya que temía que su marido la encuentre. Al parecer, la mujer desesperada solo tocó su puerta porque vio el torreón iluminado, y cuando doña Marciana no la quiso ayudar, no solo le negó el auxilio, sino que le lanzó al mono endemoniado, quien la habría matado del susto, ya que así se le encontró en la puerta de la casa. Y el niño, pues desapareció aquella noche. Los vecinos quisieron cobrar venganza y la denunciaron a la policía, pero al estos no hacer nada, decidieron atacar a la doña lanzando piedras a su casa, bloqueando las puertas con basura, y aunque la mujer pedía auxilio, pues nadie la ayudaba. Pero eso no acabó ahí. Una noche se oyó una explosión muy fuerte y se veía cómo desde el torreón de la casa salían chispas de color azul y rojo. Pero a pesar de eso, nadie fue a auxiliar a la supuesta bruja. Al día siguiente, cuando se extinguió el fuego, las autoridades encontraron el cuerpo destrozado de doña Marciana, pero el mono seguía vivo, corriendo entre los escombros y gritando. Para atraparlo le pusieron un lazo en el cuello, pero tal era la fuerza del animal que terminaron ahorcándolo. Nunca se supo qué provocó la explosión, qué hacía la mujer en el torreón, y aunque se demolió la casa y se excavó en busca de aquellos tesoros de los que se habían escuchado rumores, pues tampoco se encontró nada, y debido a todo lo que pasó, a esa calle ahora se le conoce como el Callejón del Mono Prieto. Debo confesarles que Zacatecas ha entrado a mi lista de lugares que debo visitar aunque sea una vez en la vida. Después de conocer todas estas leyendas y ver algunos videos de lo hermosa que es esta ciudad, pues sé que en algún momento estaré por ahí. Cuéntenme qué les pareció este episodio y si ya conocían estas leyendas de Zacatecas. Si alguno de ustedes vive en ese estado, también puede dejarme otras leyendas en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram o Facebook para poder hacer una segunda parte de este episodio. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Audio Player, Apple Podcast o en sus plataformas de podcasting favoritas. Si este episodio les gustó, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales o con quien ustedes crean que disfrutarán este contenido. Ahora sí, llegamos al final del episodio y les agradezco mucho por llegar hasta esta parte. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audio Player.